Bueno, lo que vamos a ver, ustedes en práctica, por lo que me decía Gerardo, ya habían hecho o el viernes intentaron hacer un ejercicio de optimización, donde desde la teoría es poco lo que yo tengo que decir, porque no hay teorema, definición, algo que se necesite imperiosamente, porque todo lo que necesitamos saber lo sabemos. ¿Qué es lo que sucede en esta parte, en este tema que se llama optimización? Em, la situación se nos pone de una manera diferente en la que nosotros habitualmente tenemos un ejercicio que optimizar. Me dicen, bueno, toma esta función, con esta función en cierto intervalo, quiero que le busque los extremos, tanto relativos como absolutos, o me dan la ley de una función y yo la tengo que graficar completa, y con la gráfica sale la información de la existencia o no de extremos, pero me dan la función. En esta situación yo estoy como en un paso más atrás. A mí me van a dar una situación en la cual yo voy a querer modelizarla con alguna función. Una vez que la modelicé con esa función, aparece toda la artillería de conceptos que tengo en la cabeza, que los fui trabajando hasta el momento, los aplico y después doy solución a mi problema. O sea que la función con la que yo tengo que trabajar para optimizar la situación, la tengo que crear yo. Y como la creo yo en función de la situación que se está planteando, esa función va a tener un dominio que se va a restringir a que tenga sentido en el problema que me plantean. Vamos, por supuesto, la idea es presentar un par de ejercicios como para que sepan de lo que estoy hablando. Ustedes ya tienen uno hecho el viernes y a partir de ahí hay un montón de ejercicios y estilos de ejercicios. Yo acá voy a optar por dar dos clásicos. El más clásico es el de una caja, pero no voy a hacer ese. Voy a hacer dos de un estilo clásico para que entiendan el planteo. Una de las cosas con la que habitualmente se suele comenzar es, digo, bueno, a ver, ¿en qué situaciones a mí me puede estar interesando optimizar una situación? Cuando digo optimizar, ese optimizar puede ser tanto en la situación de maximizar o minimizar, ¿eh? Cualquiera de las dos. Optimizar engloba las dos. Entonces, por ejemplo, como tres situaciones clásicas, si yo estoy en un negocio, mi objetivo es ganar plata. Mi objetivo es maximizar las ganancias y a la vez minimizar los costos. Uno de los detalles por ahí que ustedes pueden encontrar en muchos productos en el súper es que hay ciertas formas de envases que tienden a tener todos las mismas dimensiones cuando tienen la misma capacidad, ¿no? Porque es esas dimensiones en su construcción que minimizan la cantidad de metal o de la cantidad de material que se utiliza para realizarlos y por lo tanto, cuanto menos material uso para realizar el envase, menos plata me va a salir. O sea que el costo de la construcción del envase es menor. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en algunas latitas de tomate, que todas las que tengan la misma cantidad en capacidad tienden a tener las mismas dimensiones, ¿no? Y por supuesto, por ahí en otras situaciones, como esto es solo una presentación de tres ejemplos, hay situaciones que tienen que ver con la construcción de, por ejemplo, autos que se los llamaría económicos, que todos van a tener eh, ciertas características iguales, porque son características, bueno, yo no conozco de construcción de autos, pero van a tener características iguales que hacen que se minimice el costo de la construcción. Entonces, esas son situaciones en las que me puede interesar optimizar algo, pero se dan cuenta que acá no tengo una función presentada. Después la tendré que hacer yo. Entonces, como a mí me van a dar un problema, tómenlo si quieren como una receta a seguir en la que todas estos condimentos, todos estos ingredientes deberían formar parte de mi receta. Cuando a mí me dan un problema, lo primero que tengo que hacer es leerlo.
Leerlo, interpretarlo, leerlo una vez, leerlo dos veces, charlarlo, analizarlo. Una vez que hago eso, dependiendo del tipo de problema que sea, a lo mejor hacer algún dibujito, algo que a mí me ayude visualmente a pensarlo, estaría bueno. Si amerita la situación, ¿no? Tercer paso, ahí ya me empiezo a meter en el mundo más de funciones. Una vez que identifiqué quiénes son las variables en juego, una vez que identifiqué qué es lo que el problema me está pidiendo optimizar, trataré de buscar una función que modelice esta situación. Entonces yo ya tengo las variables en juego, establezco una función, como todo tiene que estar relacionado al problema base, tendré que dar quién es el dominio de validez. Luego, una vez que encontré el dominio, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo una función, tengo un dominio de validez, yo lo que necesito es optimizarla. A veces el problema es buscar el máximo posible, a veces el problema es encontrar el mínimo posible. Bueno, aplico todo lo que yo sé para la búsqueda de extremos. Todo. Y ahí encuentro la solución al problema. Por supuesto, después eh, termino de hacer la parte matemática de cuentas con todo lo que yo ya sé para buscar extremos y lo que tengo que hacer es dar una respuesta al problema porque el problema original no me hablaba de una función. Entonces yo a la función la metí para modelizar la situación y después tengo que dar mi respuesta a la consigna inicial. Vamos a ver, por ejemplo. Digo, son como ejemplos clásicos, ¿no? Uno de estos ejemplos es muy geométrico, que a veces tiene que ver con maximizar un volumen, maximizar un área, ¿no? Y todo está ahí muy relacionado con algo de geometría. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Una canaleta para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en formas de triángulos isósceles, cuyos lados, los lados que son iguales, miden 4 pies de longitud. Determinar la dimensión faltante del triángulo de modo que el volumen de la canaleta sea máximo. Y encuentre el volumen máximo. Esto, bueno, no lo vuelvo a leer. Una canaleta para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en forma de triángulo isósceles, cuyos lados tienen que medir 4 pies. Hay cantidades que no se van a mover. Hay cantidades fijas que uso para modelizar. Dice, determinar la dimensión faltante del triángulo de modo que el volumen de la canaleta sea máximo y por supuesto después encuentre ese volumen máximo. Hay 20 pies de longitud y dice que los extremos de la canaleta, porque imagínense que la canaleta es un recipiente, ¿no? Son dos triángulos isósceles. Entonces digo, a ver, acá, acá, iguales, ¿no? Esto mide 4, esto mide 4, esto mide 4, esto mide 4 y acá tengo la canaletita. Donde el lado faltante del que me hablan está hablando de este. ¿Quién es ese? La idea es que esta canaleta tenga el máximo volumen. Y después que diga cuánto es. Se darán cuenta, por ejemplo, que la idea puede ser ir pensando en que este puede ser un triángulo posible, digamos. Pero el triángulo también podría haber sido así. 4, 4, 20 pies. Entonces acá tengo así, así, dibujito de mi canaletita. ¿Qué pasó acá? La diferencia es que este triángulo que me formé era más abierto. O lo podría haber hecho mucho más cerradito. No sé, ¿por qué no? Podría haber dicho, a ver, 4, 4, más cerradito, queda un poquito más alto y me fijo. Ahí.
Bueno, son diferentes formas de hacer canaletas conservando la situación y a la cual le tengo que calcular módulo, el volumen. Bueno, eso es una parte que tiene que ver con un dibujo, un esquema que me puede ayudar. ¿Cómo se calcula el volumen de ese sólido? Área de la base por altura, puede ser. Eso. Área de la base por la altura, que la altura para mí sería esta parte de acá, ¿no? Por la longitud que tiene esa canaleta. Y bueno, vamos a ir ya presentando lo que está bien, porque eso es un mamarracho mi dibujo, pero vamos a ir presentándolo con el dibujo como corresponde, ¿no? Dibujito, lindo, con color. Se supone que el volumen de esa canaleta o canalón, como le dicen ahí, es área de la base, que es el área de ese extremo que es triangular, por la longitud que tiene esa canaleta. La longitud de esa canaleta es 20 pies. Vamos a ponerle los números sin las unidades. 20. ¿Cómo se va a calcular el área de este triángulo? Porque el triángulo lo voy a hacer como si estuviese haciendo un zoom. Tengo 4, 4, y esto que yo no sé quién es. El triángulo es isósceles. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Es Pitágoras en función de la base, en lado de 4 y que te quede base por altura sobre 2. Claro, primero, el área de este triángulo es base por altura sobre 2. Ustedes saben que en un triángulo tengo 3 bases posibles, de las cuales tengo 3 alturas posibles. La idea sería tomar como base esto y, por supuesto, después la altura acá, ¿no? Esto es h. No me quedó lindo el dibujo, pero el triángulo es isósceles. Entonces, ahí yo sé que esto que es la altura divide a este lado opuesto en dos partes iguales, ¿no es cierto? Entonces el área va a ser base por altura sobre 2. Está todo bien, pero puedo escribir la altura en función de x también. ¿Cómo lo puedo escribir a eso? A ver, ¿qué puedo plantear? Raíz de x cuadrado, de x sobre 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Vamos a plantear primero Ah, Pitágoras. no, perdón. Esa es 4 al cuadrado sería igual, perdón. Vamos de nuevo, dale. 4 al cuadrado, ¿a quién sería igual? Que sería esto, la hipotenusa. A h cuadrado más 2 sobre x cuadrado. Bien, este pedacito de acá, lo voy a marcar acá en verde, desde acá para acá, es lo que nosotros llamaríamos x sobre 2. Entonces, me queda más x sobre 2 al cuadrado. De ahí, yo puedo despejar el h. El h es, sí, h cuadrado es 4 por 4, 16. Chin, 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 16. Menos x cuadrado sobre 4. ¿Y h quién sería después de eso? La raíz de todo eso. Bien, pero viste que cuando uno despeja un cuadrado, siempre 2000. aparece, ¿qué aparece? Si yo Valor te digo absoluto. x cuadrado igual a 4, ¿vos qué me vas a decir? X es igual a, Valor absoluto de 2. bueno, y si no quiero poner el valor absoluto, ¿qué se pone habitualmente? Más menos.
Sí, uno pondría esto, x es igual a más menos 2. ¿Y por qué está bien acá dejar la raíz cuadrada nomás, sin el menos y el más? Porque X está al cuadrado. No, no es por eso. Porque no puedes poner una longitud en negativa. Existe. Exacto. En realidad, si yo miro esto solo, a mí me dicen, mira, despejame la h de ahí, por favor. Yo voy a poner el más menos. Ahora, como todo esto viene de un contexto en el que h es la altura de un triángulo, ese h negativo no puede ser. Entonces, puedo, ¿por qué no?, poner el más menos, pero marco que me voy a quedar con el más. ¿Por qué? Porque h es un número positivo que representa la altura de un triángulo. ¿No? Entonces, no me olvido de todo lo que sé, porque a veces uno después termina haciendo errores en situaciones complicadas. El más menos no estaría mal, pero después sí tengo que darme cuenta que me tengo que quedar con el positivo. Bueno, conclusión de esta parte. Resulta que, ahora lo voy a escribir como corresponde porque les voy a ir compartiendo los PDF como bien escritos, tengo área de la base, por la altura. La altura ahora la escribí en función de x, o sea, es la raíz de 16 menos x cuadrado sobre 2, sobre 4, sobre 4. Todo eso sobre 2, o sea que lo puedo poner acá. Este sobre 2 es desde el 2 que tenía acá. Y todo por 20. Llegué a encontrar una expresión del volumen que es una función que depende de x. ¿Donde x quién es? X tiene que ver con esa dimensión faltante del triángulo de la que estaba hablando el ejercicio, ¿no? Dimensión faltante del triángulo. O longitud faltante del triángulo. Entonces ya voy poniéndome en una situación de armar una función. La función ya la tengo. Ya la tengo, después de haber hecho todo esto que después aparece en el PDF, así que no se preocupen. Digo, tengo la función, qué bueno, 10 puntos. ¿Cuál es el dominio de esto? Después simplifico el 2 con el 20, le puedo cambiar la expresión acá adentro, todo bien. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Para qué valores de x tiene sentido aplicar esta ley en este contexto? Reales positivos. Los reales por la raíz. positivos. Si vos me decís los reales positivos, ponele, porque de última estamos empezando como a discutir esto. La x por ahí podría ser, no sé, 100, un real positivo. ¿No es cierto? Pero si yo pongo acá 100, 100 al cuadrado dividido 4, muy grande ese número, y 16 menos ese número muy grande va a ser un número negativo. Y no tendría sentido aplicarle la raíz cuadrada a un número negativo. Entonces, ¿cualquier número real positivo? No. Lo real está que 16 menos x cuadrado sobre 4 es igual a 0. El conjunto de los x, perdón. El conjunto de los x, Tal que 16 menos x cuadrado sobre 4 es mayor a 0. Mayor o igual a 0. Y no está después tan mal. despejás. Vamos mejorando. ¿Está bien? Es cierto que yo me doy cuenta que si hay una raíz cuadrada de algo, el algo de lo que está adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Recontra de acuerdo. Eso hace que ya no sean todos los números reales. Pero si 16 menos x al cuadrado vale 0, ¿qué podría pasar? Me quedaría la raíz de 0. Fantástico, no hay problema. 0 por lo que haya valido x sobre 2, 0. Bien. Digo,
si 16 menos x al cuadrado sobre 4 vale 0, es porque el x ha tenido que ser 8, ¿no? Tiene que haber sido 8. Vamos a la situación de acá. Yo tengo, que lo tengo acá en este zoom, en este triangulito, si x vale 8, Tienen que ser los mayores a la suma, o sea, tiene que ser X, tiene que ser mayor a la suma de, o no, menor, no es a la suma de los dos sí, lados. sí, exactamente. Que fuera de que yo sepa esa propiedad, además tengo que fijarme acá la situación. Si x llegara a valer 8, me queda que este lado es 4, este lado es 4, unido con este, que ya vale 8, no tengo triángulo que se forme. ¿Tá? Yo sé qué tengo que hacer. Esto es 4, esto es 4, y bueno, acá tengo la x. Me puedo aplanar un poquito más, esto es 4, esto es 4, y acá tengo la x. Pero si me aplasto de tal manera que la x valga 8, no tendría triángulo. Entonces, para el nivel de lo que es la función 16 menos x cuadrado sobre 4 mayor o igual que 0, para la ley de la función hubiese estado bien. Ahora, cuando me doy cuenta de dónde viene todo esto, x8 no puede ser. Entonces, miremos directamente esta situación. Este valor de x, mirándolo de acá, donde sé que yo voy a ir formando triangulitos, donde estos dos lados miden siempre 4. Me abro, me cierro, y acá siempre tengo el lado faltante, ¿no? Ese valor de x, lado faltante, ¿entre qué dos valores va a tener que estar? Entre 0 y 0 y 8. 8. Sí, señor. Y no puede ser 0, porque x es el lado faltante del triángulo, y si x vale 0 no tendría triángulo. Y no puede ser 8, porque si no, no se formaría un triángulo. O sea que en esta situación, que tengo que mirar ahí un poco más detallado todo, me doy cuenta que el dominio de esta función para el problema es el intervalo 0, 8 abierto. Porque si también hubiese pensado en eso, Lucio, viste que vos me decías 16 menos x cuadrado sobre 4 mayor o igual a 0, la x podría, por ejemplo, haber tomado el número menos 1. Yo cuando la x pongo menos 1 acá, me queda menos Claro, es 1 al verdad, tiene cuadrado, que ser positivo. ¿viste? Y tiene que ser positivo. Bueno, una vez que hice toda esta parte, lo que viene es algo que yo ya sé hacer. Porque tendría que optimizar esta función en este dominio. ¿Qué hago? Busco la primera derivada, me fijo dónde la primera derivada vale 0 o dónde la primera derivada no existe. Separo el análisis del signo de la primera derivada para saber dónde la función que estoy trabajando crece, dónde decrece, y ahí detectar los extremos. O sea, lo que viene ahora es conocido para mí. Lo que no era conocido es esta parte del planteo. Bueno, ahí están todas las conclusiones, que yo ahora me voy a detener un cachito acá en el planteo de lo que es la ley de la función. Está copiada tal cual a la que llegamos nosotros. Fíjense que se hace como una reformulación en la escritura. No es que sea obligatorio, pero me parece que no está tan mal. El 2 se cancela con este 20, que queda el 10 de acá. Dentro de la raíz hacemos la resta sacando un común denominador 4. Y luego, esta gran raíz cuadrada de una división se puede pensar como la división de las raíces cuadradas. Raíz de 4 es 2, y ese 2 al cancelarlo con el 10 que tengo afuera queda el 5 de acá. Podría haber trabajado con la versión original o podría trabajar ahora con esta. Creo que esta, bueno, pareciera ser una presentación más amigable dentro de la escritura de una raíz cuadrada y aparece una resta, ¿no?
Bueno, el dominio, porque es el 0,8 ya lo dijimos, así que eso ya no es nada nuevo por decir. ¿Qué viene ahora? Calcular la derivada, buscar números críticos y evaluar el signo. Para derivar esto, ¿qué tengo que hacer? Un producto. Bien. La derivada de b, entonces sería, ¿me ayudan? Vamos a pensarlo así. Sería 5 por raíz de 64 menos x al cuadrado más 5x. Ah, si lo pensamos como un medio, no, ¿cómo? Dale, como vos quieras. Un medio, abro paréntesis, 64 menos x al cuadrado, elevado a menos un medio, por menos 2x. Perfecto. Tal cual. Así. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que ustedes ya saben. Como yo voy a buscar números críticos, necesito ver dónde la primera derivada vale 0 o dónde la primera derivada no existe. Entonces yo ya acá, no sé, puedo, por ejemplo, escribir esto así. 5 por la raíz de 64 menos x cuadrado. Este 2 con este 2 se va. Este menos lo dejo adelante. Y acá veo que esta potencia a la menos un medio la puedo escribir así. Así quedaría, si quiero también el 5 lo puedo sacar factor común adelante. Cuando veo esta ley, así como está, ¿dónde vale 0? Va a ser lo próximo a ser. Pero ¿puedo ver algún lugar donde ya la derivada no exista? Profe, Y donde 64 menos x al cuadrado te dé 0. Y eso será en... 8. Y te daría la raíz de 60. No. Sí, la raíz de 64. No, cuando está profe, bien. profe, Para, Fausto, sí, decime. ¿no quedaría 5x cuadrado? Ay, sí, me faltó un cuadrado. Gracias. Este por este. Gracias, Sí. Fausto. Volvemos entonces a eso. Me decías, no se podría evaluar en aquel lugar donde 64 menos x cuadrado valga 0, que es cuando x vale 8. 8 por 8, 64. Pero ¿qué pasa acá? No pertenece al dominio, profe. Exactamente. Como el 8 no está en el dominio de la función, no me importa. Bueno, tengo que igualar esto a 0. ¿Qué puedo hacer? Profe, A ver. y también sería menos 8, ¿no? 8 y menos 8. Lo que pasa es que acordate que ya de por sí el dominio no toma valores negativos. Es Está. cierto lo que Sí, decís. sí. No se podría calcular ni en 8 ni en menos 8, pero en nuestro dominio ya sabíamos que trabajábamos con números positivos y justo al 8 encima lo saco. Tengo que igualar esto a 0. ¿Cuál puede ser una opción? Está mal si te paras en términos y por un lado igual a 0 un lado y por otro. Está re mal, Lorenzo. Sí, Yo arrancaría así. sacando factor común 5. Bueno, ponele, que lo acepto, cómo no. Pará, Fausto creo que era de... Ojo, la resta me tiene que dar 0. Hay una resta de términos que me tiene que dar 0. No es que uno puede ser 0 y el otro puede ser... Ojo con eso. En un producto de factores, que el producto de 0 es porque alguno de los dos factores tiene que ser 0, eso está bien. En la resta pueden pasar un montón de situaciones. 10 menos 10, 8 menos 8, 35 menos 35. Y ninguno de los dos términos fue 0, ¿no? No se iguala cada término a 0. Una opción puede ser esa, Lucio, sacar común denominador, que estaría bien. Y la otra, ¿no? Una opción sería esto, sacar común denominador, raíz de 64 menos x cuadrado, y hacer la resta. Esto dividido 1
esto mismo por el de arriba, bueno, el 5 que lo estoy arrastrando yo. 5 por, en definitiva, 64 menos x cuadrado, menos raíz de 64 menos x cuadrado dividido raíz de 64 menos x cuadrado 1 por el de arriba, así. E igualo todo esto a 0. Para que esta fracción valga 0, ¿quién tiene que ser 0? Numerador. El numerador. Y de ahí voy con el numerador. ¿Cuál podría también haber sido otra forma de plantear esto? Sin sacar como un denominador. Multiplicar por raíz de 64 menos x cuadrado arriba y abajo en el segundo término. ¿Quieres sacar la raíz de abajo o era mucho kilómetro? No está mal, no está mal. Pero que eso que vos decís tiene que ver con esta situación. Si estas dos cosas restadas tienen que dar 0, ¿por qué no pensar esto es igual a esto, ¿no? Y ahí viene lo que vos decís, multiplicar ambos lados por la raíz. ¿Está bien lo que dice? En vez de dejar menos todo esto del lado de la izquierda, lo dejé del lado de la derecha y multiplico ambos lados, o sí, eso, multiplico ambos lados por la raíz de 64 menos x cuadrado. Y me quedaría exactamente lo mismo que tengo acá arriba. Opciones. Si hacemos las cuentas, esta es una presentación que tiene que ver con esa de sacar como un denominador. Cuando igualamos a 0 el numerador, nos queda que b', o sea, la velocidad, la derivada de esta función volumen, vale 0 en estos dos posibles números. Tanto más menos 4 raíz de 2. Un poquito más grande que 4 en valor absoluto. Y bueno, por supuesto, ahí es donde vuelvo a involucrar el dominio de validez. Me quedo solo con uno de esos valores, que es el positivo. Entonces mi intervalo de trabajo, que es el 0, 8, ahora quedó particionado en dos partes. Desde 0 hasta 4 raíz de 2 y desde 4 raíz de 2 a 8. Esto en cuanto a que la derivada vale 0 acá y ese para mí es un número crítico. ¿Qué voy a hacer ahora? Y evaluar un número de la izquierda y la derecha para ver si da positivo o negativo. La derivada. Sí, sí, SB'. Bien. Bueno, o sea que viene lo que nosotros conocemos como el clásico cuadro. Intervalo, intervalo. Calculamos el signo de la primera derivada. Signo de la primera derivada que en este tramo desde 0 a 4 raíz de 2 es positiva. De 4 raíz de 2 a 8 es negativa. Esto en el parcial, acá porque es una clase, pero en el parcial yo necesitaría que se corrobore dónde se miró para ver que la derivada es positiva en este tramo. Entonces, bueno, como decías vos, tomamos un número cualquiera que esté en el interior de cada uno de los intervalos, calculamos la derivada, bueno, vemos el número que da y ese es el signo que voy a poner en la tabla. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La función crece desde 0 hasta 4 raíz de 2 y desde 4 raíz de 2 a 8 decrece. Por el cambio del signo de esa primera derivada en el número crítico, por el criterio de la primera derivada, lo que ahí tengo es un máximo. En principio es local, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si mi intervalo de trabajo es el 0,8 y estoy diciendo que de 0 a 4 raíz de 2 la función crece, 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 crece. Y después, en el otro tramo de intervalo que me interesa, decrece, 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 quiere decir que este lugar no solo es máximo relativo, sino que es máximo absoluto. Por lo tanto, cuando x es igual a 4 raíz de 2, que uno puede después dar el estimativo de cuánto es el número, 5,66 pies, cuando ese valor de x vale 4 raíz de 2, se obtiene el volumen máximo. Y para encontrar el volumen máximo, porque ese es otro dato que tengo que dar, y ojo con el tema de las unidades, porque estamos hablando de volumen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la función original, la que tenía acá,
y calcularé lo que da la función en ese número que sé que es en donde se está dando el máximo, en 4 raíz de 2. Bueno, de evaluar esa función en 4 raíz de 2, donde sale ese numerito que se ve en esa última placa. 160 pies cúbicos. Bien. Ejemplo clásico de trigonometría. Hay otro también, pero que justamente tiene que ver con otra situación, de minimizar. Y este tiene además una estrategia en el medio que es bastante útil y que la pueden usar en otros ejercicios parecidos. El ejercicio dice, encuentre el punto en el primer cuadrante sobre la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, más próximo al punto de coordenadas 2, 4. Entonces, típico dibujito, del que se habla como para tener una idea. Tengo una circunferencia de radio 1. Esto es el X, esto es el Y. Tengo el punto de coordenadas 2, 4. 2, si esto es 1, 2, 3. Bueno, por acá arriba me queda. Este es el puntito. Y dice, tengo que buscar el punto en el primer cuadrante, o sea que mi observación va a estar acá adentro, que a la vez está sobre esta circunferencia, o sea que voy a mirar solo acá, puntos que están acá, que esté lo más próximo posible de este punto, ¿no? Entonces yo, qué sé yo, me paro por acá, calculo la distancia. Me paro por acá, calculo la distancia. Me paro por acá, calculo la distancia. Quiero la distancia que sea la más chica y encontrar ese punto. ¿Cómo lo planteo? Ahora en cuestión de función, optimizar. Entiendo que lo que tengo que minimizar es una distancia. Y yo sé calcular distancia entre puntos. Este punto es el de coordenadas 2, 4. Estos puntos de manera genérica los puedo llamar punto, no sé, Q, de coordenadas X, Y. ¿Cómo se calcula la distancia entre puntos? El módulo del vector que forman. Sí, claro que sí. Y yo puedo formar tanto el vector QP como el vector PQ. Total, el módulo es lo que me interesa. No tengo que andar pensando en un sentido. No, me importa el módulo del vector. Entonces yo sé que esa distancia es la longitud de ese segmentito, que lo pienso como módulo de un vector, que es la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Esto es lo que yo tengo que minimizar, hacerlo lo más chico posible. Pero como medio parecido a lo que pasó en el caso anterior. En el caso anterior teníamos x, la longitud del segmentito que me faltaba para formar el triángulo, y tenía h, la altura del triángulo. Había una x, había una h, pero había algo que hacía que se conectaran esa x y esa h para poder escribir h en función de x. Y todo quedara expresado en función de x. Bueno, acá la idea es la misma. Acá aparecen dos variables en juego, la x y la y. Yo necesito escribir una función que dependa de una sola. Entonces la x y la y, evidentemente de alguna manera se están vinculando. ¿Cómo se vinculan esos puntitos x, y? Perdón, ¿cómo se vinculan las coordenadas x, y de ese puntito? Ese punto Q no está en cualquier lado. No está acá, no está acá, no está por acá, está acá. Y estar Acá ahí se es estar. vinculan con la circunferencia. Sí, señor. O sea que ese x y ese y se vinculan a partir de esta condición.
Obviamente de acá yo puedo sacar, por ejemplo, cómo se escribe x en función de y o cómo se escribe y en función de x. Por ejemplo, y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado. El y yo sé que puede ser tanto más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Y qué hago acá? Tengo dos posibilidades. La positiva, ¿Por qué? porque es la parte de la circunferencia que en la que está el punto, está en la primer cuadrante. ¿Y qué pasa en el primer cuadrante? Está el punto donde tenés que encontrar. Sí, sí, sí. Pero ¿qué condición tiene un punto para estar en el primer cuadrante? Que la X sea positiva y la Y sea positiva. Sí, señor. Eso es lo que hace que yo sepa con cuál de los dos posibles despejes me tengo que quedar, ¿no? Yo ya sé que con esas posibilidades me quedo con esto. Entonces, yo se lo presento así desprolijo, pero después está todo bien. D, que es esa función a minimizar, es la raíz de x menos 2 al cuadrado más, y en lugar de y, pongo lo que es y en función de x, la raíz de 1 menos x cuadrado, todo menos 4 al cuadrado. Me quedaría así esta función que ahora esa función distancia está escrita en función de x. Pregunto, la x, ¿qué condición va a tener que cumplir la x? Que sea positiva. Que sean positivas. ¿Y qué más? Porque la Que x esté no puede entre ser 0 y que esté entre 0 y 1. Este tramo, que era el que a mí me interesaba, de este arquito, se corresponde con valores de x que están acá adentro, entre 0 y 1. Después lo que vamos a hacer es incorporarlos al 0 y al 1. Porque, bueno, dependiendo cómo es la definición de primer cuadrante, si las dos coordenadas son positivas o mayores o iguales que 0, se puede incorporar o no a estos extremos. Yo después los voy a incorporar. Pero ya me estoy dando cuenta de eso, una condición que ya tengo para el dominio. Y acá una variante que está buena. Miren, no se olviden que lo que viene después de esto es, una vez que tengo la función a optimizar y el dominio de validez, es calcular la derivada de eso. Y tengo que derivar todo esto que está acá, donde hay una gran raíz cuadrada, que es la primera función que tendría que estar derivando. ¿Hay algún problema con eso? Y no, la verdad es que no. Ahora, ¿puedo estratégicamente bajarle la intensidad al ejercicio y hacerlo un poquito más simple? Sí puedo. La idea es esta. Yo necesito que esta expresión, esta en la que aparece de esta, o esta, sea lo más chica posible. Lo cierto es que esta gran raíz cuadrada de esta suma de cuadrados va a ser lo más chica posible en la medida en la que sea lo más chica posible lo que está acá adentro. Adentro de la raíz. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esa función y no con la raíz cuadrada de todo lo que está en celeste. Vamos a trabajar con una función que la podemos llamar, qué sé yo, d cuadrado, vamos a poner un color más oscurito, d cuadrado, que creo que acá en el apunte la llamo d mayúscula, que es esta, x menos 2 al cuadrado más, paréntesis, la raíz de 1 menos x cuadrado menos 4 al cuadrado, con el mismo dominio de validez. Esta función, que por supuesto también depende de x, es mucho más fácil de trabajar después, en la que están involucradas derivadas. Pero porque se usa esa estrategia. Si tengo que, sea tanto minimizar como maximizar, como tengo en este caso que minimizar
esa gran raíz cuadrada y adentro de la raíz cuadrada tengo suma de cuadrados, bueno, será esa gran raíz lo más chica posible en la medida en la que el resultado de lo de adentro de la raíz sea lo más chica posible. No nos olvidemos que la función raíz cuadrada es una función creciente. El valor más chico lo va a tener donde el número x o donde estoy evaluando la raíz sea el número más chico posible. Este tiene esa estrategia que en el caso anterior no era necesaria. Y esta estrategia de usar en vez de la raíz el cuadrado de la raíz también es muy útil. Hay muchos ejercicios que tienen un poco esta idea. Ahora se los escribo bien porque se los presento. Esta era la función. Podemos llamar entonces de mayúscula a la función de cuadrado para evitar trabajar con la raíz. Y después esta cuestión de que el i se despeja de esta manera. ¿Cómo queda la función? De esta forma. Esto. Así. En donde, bueno, habría que trabajarla un poco, ¿no? X menos 2 al cuadrado, esta parte, es la que tengo acá. Y acá tengo el cuadrado de este otro término. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, que como aparece una resta, 2 por esto, aparece lo que está acá. Más el cuadrado del segundo, 16. Hay cosas que se pueden juntar, hay cosas que se van. Fíjense, x cuadrado con x cuadrado se va. 16. 16 con este 4 es 20, con este 1 es 21. Acá lo tengo. Este menos 4x que queda acá. Y después este, ¿no? Así es como queda entonces la función, en definitiva. Después de todos los pases que hicimos, esta es la función. Todo algebraico. Esta es la función d de x. Donde el dominio era el intervalo abierto 0, 1. Decía, no hay inconveniente si incorporamos a los extremos 0 y 1. Porque al incorporarlo, de todas maneras sé que en esos extremos no se va a dar el máximo que busco. Si vuelvo al dibujito anterior, restringido al lugar que me interesaba, 1, 1, y el punto andaba por acá, sé que en este punto no voy a tener el mínimo ni en este. Que es en este punto cuando x vale 0, en este punto cuando x vale 1. El punto en cuestión estará por acá. No sé dónde, pero está por ahí. Si yo incorporo al 0 y al 1, no voy a estar incorporando una solución que no tenga sentido en mi problema. No voy a incorporar nada. Entonces, ¿qué hago? Astutamente. Elevé al cuadrado la función para no arrastrar tantas raíces cuadradas. E incorporé al 0 y al 1 en el dominio, porque no es que el 0 me va a traer un lado de un triángulo con longitud 0. Ey, no, no es esa situación. Estoy incorporando un punto más en esa circunferencia en la que nos podemos poner de acuerdo. Los puntos que están en el primer cuadrante tienen exactamente un número positivo como coordenada o mayor igual que 0. Es eso. Y una vez que lo incorporo, estoy trabajando con una función en un intervalo cerrado. Y para buscar extremos de una función que es continua en un intervalo cerrado, que no fue el caso anterior, que era intervalo abierto, yo ya sé cómo manejarme en esa situación. Como una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué hago? Busco los números críticos interiores, evalúo la función en los números críticos interiores y en los extremos del intervalo. El más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. En este caso estoy buscando el mínimo. Por eso es interesante a veces poder trabajar cuando amerita la situación con un intervalo cerrado. Bueno, esta es la ley de la función. Lo que yo ya sé, derivo. Igual a 0, me fijo si aparece algún número crítico porque la primera derivada no exista.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando se calcula la derivada, fíjense que tengo suma de 3 términos. Derivada de menos 4x menos 4, está acá. Derivada de esto. Y menos 8 por la derivada de esta parte, que la podemos pensar como decían hace un ratito, 1 menos x cuadrado a la menos 1/2. Entonces queda, perdón, a la 1/2. Baja el 1/2, la raíz de 1 menos x cuadrado por la derivada de lo de adentro, menos 2x. Y después la derivada de 21 es 0. Hay cosas que se pueden simplificar. Este 2 con este 2. Menos por menos es más. Y quedó esta expresión un poco más reducida de la derivada. ¿Mm? Cuando veo esto, digo, ¿dónde la primera derivada no existe? En mi intervalo dominio. ¿Dónde no En 1. existe la primera? Bien, en ese caso en 1. Pero ¿qué pasa? Yo buscaba, para funciones que fuesen continuas en un intervalo cerrado, números críticos que tenían que ser interiores. O sea que no podían considerarse los extremos del intervalo. O sea que no existen acá números críticos que hayan surgido porque la primera derivada no existe. Porque el número 1 no es interior a mi intervalo. El 1 justo es un extremo. O sea que en el caso de encontrar números críticos para esta función es porque la primera derivada valga 0. Bueno, para igualar a 0 esta expresión, sacamos como un denominador, la raíz de 1 menos x cuadrado, que es el paso siguiente. Y esto es lo que vamos a igualar a 0. Para igualar a 0 esta fracción, ya habíamos preguntado en la situación anterior. ¿Quién tiene que ser 0? Numerador. Numerador. Entonces me queda eso, menos 4 por la raíz de 1 menos x cuadrado más 8x igual 0. ¿Cómo resuelvo eso? Puedes sacar el factor común 4. Dale. 4, entonces me queda menos la raíz de 1 menos x cuadrado más 2x igual 0. Entonces, bueno, simplifico este 4. Lo que tiene que ser 0, entonces es esto. Menos la raíz de 1 menos x cuadrado más 2x tiene que ser 0. 10 puntos. ¿Cómo sigo? ¿Qué tengo que hacer? Ahí no tengo que sacar un común denominador, ya se me fueron todos los factores que podía sacar. ¿Qué hago ahí? Por ahí igualarlos. Menos Ahora 1, sí, o sea, 2x igual a 1 menos x cuadrado, a raíz de 1 menos x cuadrado. fantástico. ¿Y ahora qué hago? Divido por 1 menos x cuadrado. Digo, sí, divido por 1 menos x cuadrado en ambos. Lucio. No sé, voy viendo sobre la marcha. Bueno, no, eso no. ¿Qué hago? ¿No puedes aplicar el cuadrado en ambos miembros? Eso, Augusto. Si yo elevo al cuadrado miembro a miembro, lo que me queda es, de este lado, 4x cuadrado igual a ¿quién? 1 menos x cuadrado. Ahí vamos. Y bueno, y ahora junto. Me queda 5x cuadrado igual a 1. De acá x es tanto más menos 1 sobre raíz de 5. Está bien, x igual a más menos 1 sobre raíz de 5, pero en el dominio de validez que me interesa, solamente me quedo con el positivo. Si racionalizo esto, ¿cómo me queda? No es que sea necesario igual, ¿eh? ¿Cómo quedaría?
1 sobre raíz de 5 es racionalizar y sacar esa raíz del denominador. Raíz de 5 sobre 5. Sí. No es que sea necesario en absoluto, digo, pero ¿por qué no? Bueno, la idea es que es un número menor que 1, eso es lo importante, lo veo más bien en esta presentación, 1 sobre raíz de 5, es menor que 1, o sea que está en el intervalo de interés, 0, 1. Y bueno, tengo número crítico interior, el 1 sobre raíz de 5. Extremos del intervalo, el 0 y el 1. Entonces, recordando lo que estábamos viendo hace un ratito, bueno, acá están todas las soluciones, todo lo como quedaría la derivada igualada a 0, el único punto número crítico es este. Lo que queda es, como el intervalo es cerrado, no tengo que hacer la tabla, ¿se entiende? Es otra forma de poder hacerlo, porque como estoy con una función continua en un intervalo cerrado, evalúo la función en 0, evalúo la función en 1, que son los extremos del intervalo, y evalúo la función en ese número crítico. Como estaba buscando en dónde se da el valor mínimo de la distancia, 13, 12,06, 17, este es el número buscado. Entonces, lo que vale 12,06 era esa D mayúscula, que era el cuadrado de la distancia real. Entonces ahora lo que tengo que hacer es acomodar mi solución. ¿Acomodarla qué significa? Decirla como corresponde. Cuando x es igual a raíz de 5 sobre 5, tengo la mínima distancia. Pero ahora tengo que dar la información concreta. ¿Cuál es el punto? Y el punto es x igual a raíz de 5 sobre 5 y el y que salía, ¿se acuerdan? De hacer este despeje. Bueno, si yo reemplazo la x por raíz de 5 sobre 5 y hago esta cuenta, este es el valor de y. O sea que acá encuentro el punto en la circunferencia donde se obtiene esa mínima distancia, y si quisiera calcular esa mínima distancia, es la raíz cuadrada del numerito que yo había obtenido antes como 12,06. Esta es la distancia real mínima. No se acuerden que, no se olviden, digo, que ese cuadrado de la d chiquitita apareció para que las cuentas sean más fáciles de llevar después. Bueno, son dos ejemplos bien distintos, donde en cada uno aparece una estrategia que pueden ser usadas en los ejercicios de la práctica. Después, por supuesto, el clásico ejercicio, el primero de todos, es construir una caja con con ciertas condiciones en la superficie de la caja, en las superficies laterales y de la base, haciendo que el volumen sea máximo. Y otras situaciones al revés. Teniendo una caja con un volumen específico, necesito, no sé, minimizar la superficie de los laterales y de la base de la caja. Esas son otras situaciones clásicas de ejercicios de optimización. Hacer una cerca. Ejercicios que ustedes pueden ver también en el propio Stewart, que hay resueltos como para que vean otros estilos. ¿Está bien? Y en esta diapositiva está bueno, yo les incorporé, esto también ya debería estar algo más actualizado. En diferentes cuatrimestres me ha tocado afrontar ejercicios de práctica de estas secciones. Y están grabados. Y justo la sección 4.7 es la de extremos. Y tuve que resolver algunos ejercicios que por ahí les pueden venir bien. Están perdidos y justo yo lo hice y les puede dar una mano. Y hay de estas secciones, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. Para que si les parece lo pueden pispear un poquito. ¿Mm? Son de otros cuatrimestres, pero que es del mismo libro y son de los ejercicios seleccionados. Bien. Acá yo voy a dar por terminada la unidad 1. Hasta acá hay que saber para el parcial. ¿Mm?
Así que practiquen, practiquen, practiquen. Mañana el horario de práctica y el viernes aprovechen para hacer todas las preguntas que necesiten, por favor. Por supuesto van a hacer cosas en el pizarrón, pero aprovechen. Terminada la unidad 1, ¿qué viene? La unidad 2. Así que yo voy a empezar la unidad 2. Mañana continuaré con la unidad 2. Yo ya se los había dicho, yo avanzo, porque es la unidad en la que se va a trabajar el gran tema de integrales. ¿Mm? Así que bueno, voy a hacer eso. Acá pasamos la página y empezamos a trabajar con lo que en la unidad tiene su título Cálculo Integral. Es una unidad extensa donde se trabaja desde cero el concepto de integral. Ustedes en Cálculo 1 han trabajado el concepto de integral indefinida. Bueno, acá lo que vamos a hacer es presentar el concepto de integral definida. Es muy parecida a la notación, pero quieren decir cosas totalmente diferentes. Por supuesto que hoy esa presentación de el símbolo y de la cuenta final no va a formar parte de la clase. Lo que vamos a hacer es dar una introducción. En esa introducción, la situación es la siguiente. Hay un problema concreto al cual yo le quiero dar solución. ¿Se acuerdan cómo apareció como problema el concepto de la derivada? ¿Cómo apareció? Un límite. Cálculo 1, ¿eh? ¿Cómo, Fausto? Como un límite. Sí, porque es eso, ¿no? Un límite, un cociente. Pero previo a eso, ¿qué era lo que estábamos buscando? Una recta tangente a un punto. Y bien específicamente, no queríamos buscar la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, ¿no? Entonces uno lo que hacía era, se posicionaba sobre la gráfica de una función en un punto en particular y decía, yo quiero encontrar la recta tangente a la gráfica de esta función en ese punto concreto en el cual yo decidí pararme. Para encontrar esa recta tangente decíamos, bueno, ¿qué tengo que buscar? La pendiente. Para buscar la pendiente, ¿qué hacíamos? Y buscábamos un punto cercano, buscábamos la pendiente de la recta secante. ¿Y después qué hacíamos con este puntito Q? Lo iba acercando a P. Bien, te ibas acercando cada vez más a P y veías el valor límite de las pendientes de las rectas secantes. Si existía el límite de las pendientes de las rectas secantes, a ese límite se lo llamaba la pendiente de la recta tangente. Pero en principio apareció un problema al que uno le quería dar solución, que era calcular la pendiente de la recta tangente de la gráfica de una función. Y eso después me permitió definir ya de manera más amplia el concepto de función derivada, en donde la función derivada en un punto era calcular el límite de ese cociente incremental. Y después, bueno, bagaje tremendo de cómo calcular las derivadas de cualquier función, aprendimos las reglas de derivación, bueno, un monstruo apareció. Un problemita concreto de calcular la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función en un punto originó las bases para todo lo que fue el cálculo diferencial. Y es más, nosotros en cálculo 2 todavía nos agarramos de eso porque le sacamos el jugo a la derivada y a la derivada segunda. Bien. Situación ahora, ¿no? Como que borrón y cuenta nueva en algún punto. Hay un problema concreto al que le quiero dar solución. Voy a tratar de buscarle solución a ese problema y todo lo que yo construya va a ser el origen del monstruo cálculo integral. Vamos a ese problema.
Sí puedo. Borro todo eso. Situación. Trabajemos con una función que cumpla ciertas características. Una función definida sobre un cierto intervalo, que le vamos a pedir que sea continua y que sea mayor o igual a 0 sobre todo mi dominio, que es el intervalo AB. Por ejemplo, una función como esta. Continua, mayor o igual a 0 a lo largo de todo mi intervalo de trabajo. Esa función, a lo largo de todo mi intervalo de trabajo, genera una región plana, que es la que está sombreada en lila. ¿Cómo puedo describirla a esa región plana? Y es la región formada por pares, por puntos, que son coordenadas x, y que cumplen la condición de que para cualquier punto que esté sobre esta región pintada en lila, su coordenada x y su coordenada y cumple una condición. La x se encuentra entre A y B, y la coordenada y del punto se encuentra entre 0 y la función. Coordenada y entre 0 y la función. Todo esto que está sombreado en lila, acá, la función acá. Este de ahí no sé por qué lo marqué. No tiene que ver. Bueno, no me deja. Ahí está. Y este puntito, este y está entre 0 y f de x. Este puntito tiene una coordenada x, tiene una coordenada y. Bueno, cumple la condición de que x está entre a y b y la y está entre 0 y f de x. Todo esto, todo lo que está sombreado en rosa, en lila, se genera esa región. Los puntos que están en esa región cumplen con esa condición. ¿Qué me va a interesar a mí ahora? Ya que hay una región, me va a interesar a mí calcular el área de esa región. Digo, ¿cómo hago para calcular el área de esa región? Es una región acotada por el intervalo AB, las rectas x igual a A, x igual a B y la gráfica de la función como techo. ¿Cómo se va a calcular el área de esa región? Bueno, hay situaciones en las que yo podría tener alguna fórmula para algún tipo de función. Por ejemplo, si sobre mi dominio, pongamos que esto es A y esto es B, mi función, por ejemplo, es una función lineal, hasta acá. Esto es calcular el área de qué. ¿O cómo podría tener alguna estrategia para calcular el área de esa región? Es lineal, una recta. Tengo esto y tengo esto. ¿Cómo calcularía el área de esa región? A lo mejor más fácil. Si dentro de ser lineal, propósito, ¿no? Siendo lineal, llegaba a ser constante, ¿cómo calcularía el área de eso? Haría la diferencia entre A y B por F de A. Bueno, porque es el Y si área de quisiera qué calcular tipo. de la rosa, Sí, haría la diferencia en F evaluada en B menos F evaluada en A, eh,
por la diferencia entre A y B, dividido 2, Bueno, porque estás haciendo el área de qué. del triangulito que me Bien, quedó ahí bueno, en rosa, ahí va. y lo sumo al rectángulo verde. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si la función fuese constante, me termina quedando una región que es un rectángulo. Y para ese tipo de región, yo sé calcular el área porque tengo una fórmula, base por altura. Si hubiese sido la rosa, como vos decías, podría haber separado la región rosa en dos pedazos. Uno es el rectángulo que acabo de marcar y el otro sería el triangulito rectángulo que quedaba por acá arriba. Base por altura sobre 2. Entonces sumo las áreas. Hay situaciones de funciones de las cuales podría tener una fórmula cerrada de cálculo, pero cuando lo único que yo sé es que la función es continua sobre mi intervalo dominio, digo, ¿cómo hago para calcularle el área a esto? ¿Qué sé yo? No tengo una fórmula. No hay. Al menos hasta ahora no hay. ¿No? Así como está, no. Que yo haya visto en la escuela secundaria, en la escuela primaria, no. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar una estrategia que me ayude, al menos en principio, a buscar un valor aproximado del área de esta región. Y a esa aproximación la idea es ir mejorándola cada vez más. Miren cuál va a ser la estrategia. Es bastante concreta. Vamos a usar fórmulas de áreas de regiones conocidas. Por ejemplo, área de rectángulos. Yo sé calcular el área de un rectángulo. Base por altura. Lo sé. ¿Podría tener otras regiones conocidas de las que le sé calcular el área? Sí, es cierto. Sé calcular el área de todo un disco, el área de un triángulo, de un trapecio. Hay polígonos regulares, o sea, sé calcular áreas de otro tipo de regiones. Lo que voy a hacer es esquematizarme en reconocer área de rectángulos porque es lo más fácil. Y entonces la idea es buscar, como dice ahí, un valor aproximado del área de la región que estaba encerrada por la gráfica de esa función positiva sobre el intervalo, usando la estrategia de cálculo de áreas de rectángulos. Y una vez que yo encuentro un valor aproximado, lo que vamos a hacer es a ese valor aproximarlo o mejorarlo. Para entender la idea, vamos a trabajar sobre un ejemplo en concreto, que va a ser este. Una función concreta y un intervalo concreto, no una f continua, un intervalo cerrado a b, vamos a algo concreto, más concreto todavía, ¿no? Pensemos en esta función. La función es la función cuadrática 1 menos x al cuadrado sobre este intervalo que es el 0, 1. Fíjense que justo es esta parte de la rama hacia abajo, ¿no? Es una parábola con ramas hacia abajo y solamente dentro del tramo que va de 0 a 1. Esa es la región. Bueno, no tenemos una fórmula que me calcule el área de esa región. Vamos a buscar un valor aproximado. Alguno me dirá, y bueno, qué sé yo, capaz que si hago una circunferencia centrada en el origen de radio 1 no es lo mismo, pero como valor aproximado puede andar. ¿Cómo no? No lo niego. Nos vamos a estructurar igual en una forma de calcular ese valor aproximado y una forma que entienda cómo mejorarla a esa aproximación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al intervalo, que en este caso es el 0, 1, lo vamos a ir subdividiendo en n pedacitos iguales. En 2 pedacitos iguales, en 3 pedacitos iguales, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. ¿No? Entonces se llama n a el número de subintervalos de igual longitud en el que voy a ir dividiendo a mi intervalo 0, 1. Si n vale 2, lo voy a dividir en 2 mini pedacitos al intervalo 0, 1, o sea, 2 subintervalos de igual longitud. Si n vale 10, en 10 subintervalos de igual longitud, por lo tanto los subintervalitos van a ser cada vez más pequeños, ¿no? Y vamos a plantear esta estrategia.
primera situación, vamos a considerar particionar mi intervalo de trabajo, que es el 0, 1, en dos partes iguales. Entonces va desde 0 hasta 1/2 y de 1/2 hasta 1. Y vamos a construir rectángulos. ¿De qué manera? De manera tal que todos los rectángulos como base tengan la longitud, que es esa en la que, la longitud que tienen cada uno de esos subintervalos, que son todos iguales, o sea, acá voy a tener dos rectángulos que van a tener como base una longitud de 1/2, 0,5, y la altura va a estar dada por lo siguiente. La altura es el valor máximo de la función en ese subintervalo. Entonces, fíjense, la función es decreciente. Está propuesta a propósito para que sea fácil. Como la función es decreciente, el valor más grande que la función siempre tiene en un intervalo es lo que vale la función en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, sobre el primer subintervalo, la altura del rectángulo va a ser el valor de la función en 0. Dentro del intervalo 0, 1/2, el extremo izquierdo del intervalo es 0, lo que la función valga en 0, eso va a dar la tapa, el tope, para la construcción del rectángulo. O sea que esto, este numerito de acá que da el tope, es lo que la función vale en 0. Porque como es decreciente, el valor más grande se obtiene en el extremo izquierdo. Y ahí se construye este rectángulo. O sea, extiendo este pedacito de segmento horizontal hasta el bordecito del extremo del subintervalo. Paso al otro subintervalo, el que va desde 1/2 a 1. La función sigue siendo la misma. El valor más grande en este subintervalo lo va a obtener valorizando la función en 1/2. O sea que este tope de acá me lo da lo que vale la función en 1/2. Ahí trazo una línea horizontal hasta toparme con el extremo del intervalo, que es el 1. ¿Cuál es el área del primer subintervalo? El área de este. Y base 1/2 por la altura, que es f en 0. La función es la función que presentábamos al principio. La f de x es 1 menos x cuadrado. Bueno, evalúo la función en 0. Tengo el numerito. El siguiente rectángulo, ¿qué área tiene? Y base 1/2, y la altura es lo que la función vale en 1/2. Haciendo las cuentas, tengo este numerito, 0,875. Obviamente la suma de las áreas de esos dos rectángulos no es el área buscada, estamos de acuerdo. Pero en todo caso, este número 0,875 es un número que es más chico o más grande al valor del área buscada. Más grande. ¿Y por qué? Está bien. ¿Por Por qué? lo que se ve en el gráfico. ¿Qué ves en el gráfico? Que la curva está adentro de cada cuadrado. El rectángulo, perdón. Bien, la idea sería, si comparo regiones, que la región, que era la que estaba marcada, no sé, en lila en su momento, es la que va desde la curva para abajo. Entonces, la región de interés es una región que queda contenida en la unión de los rectángulos. Entonces, naturalmente, el área de la región de interés va a ser más chica a la suma de las áreas de estos rectángulos. Y por la forma en la que fueron construidos estos rectángulos, en donde siempre se toma el valor más grande que la función asume en cada subintervalo, a esa suma que está acá, porque fue una suma de áreas, se la va a llamar suma superior. Este va a ser el nombre que va a tener, Suma superior, porque en cada uno de los rectángulos se originó por tomar siempre el valor más grande de la función. Entonces, en principio, lo que yo ya sé ahora
es que el área de la región S buscada, seguro, es menor a 0,875. Seguro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscar una acotación de acá. El 0 no me sirve. Obviamente el área de la región seguro es mayor que 0, pero un número un poquito más apropiado. ¿Y cuál va a ser la estrategia? En la misma forma en la que se particionó el intervalo en dos partes iguales, lo que vamos a hacer ahora es construir rectángulos, pero que ahora, en relación a la región, quieren contenidos adentro. Antes mi región de interés estaba contenida en la unión de los rectángulos. Ahora esos rectángulos que construyo los voy a construir de tal manera que me queden adentro de la región. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? Tomar como valor de altura de los rectángulos el valor más chico que la función toma en cada subintervalo. Entonces, otra vez me apoyo con el dato de que la función es una función decreciente. Si estoy parada en este primer subintervalo, desde 0 hasta 1/2, la función al ser decreciente, el valor más chico lo tiene siempre en el extremo derecho. Ahí marco, fíjense que sería la función en 1/2, el techito, el tope del rectángulo, marco el segmento y acá tengo este primer rectángulo. En el siguiente subintervalo, me queda acá. Bueno, la función sigue siendo la misma, es decreciente. El valor más chico lo tiene en el extremo derecho del intervalo. O sea que el techito o el tope me lo da lo que la función vale en 0. Bueno, esta función particularmente en 0 vale 0. Entonces van a ver, voy a volver para atrás en eso que fui marcando, que ahora yo lo tapé con el lila, pero se darán cuenta que acá está en color verdecito. Bueno, no se generó rectángulo, en realidad se generó un segmentito. Pero la fórmula diría que tengo que sumar las áreas de esos rectángulos. Entonces en el primer rectángulo el área es 1/2, por lo que la función vale en 1/2. Y en el siguiente sería 1/2, porque es el valor de la base, por la altura, la función lo que vale en 1. Claro, cuando evalúo f en 1 da 0, o sea que esta parte no aporta nada en la suma. Y tengo 0,375. Bueno, el área de mi región S buscada con respecto a 0,375, ¿es más chica o es más grande? Esta área buscada. ¿Es más grande que 0,375 o es más chica? Más grande. Y obviamente más grande, porque la región que me interesa es la que va desde la curva hasta el intervalo. Entonces la región que me interesa tiene un área más grande que la región que encontré acá, que era ese rectángulo contenido. Entonces, en principio, lo que yo ya sé... Ah, perdón, y esta suma se la llama suma inferior, porque los rectángulos fueron originados de tal manera que la altura me lo daba el valor más chico que la función asume en cada subintervalo. De esa manera me aseguro que la generación de los rectángulos queden todas adentro de la región en cuestión. A esa suma se la llama suma inferior, y entonces mi primera conclusión es, el área de la región no la conozco todavía, pero al menos está acorralada entre estos dos numeritos, 0,375 y 0,875. Nada, como aproximación está bárbaro. Lo que yo necesito buscar ahora es mejorar esta aproximación. Mejorarla. Y para mejorarla, lo que vamos a hacer es volver a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito. Volver a hacer lo mismo, pero particionando mi intervalo de trabajo en mayor subcantidad de intervalos. Para que sea fácil en la propuesta del ejercicio, en vez de pasar a n igual 3, pase directamente a n igual 4. Divido el subintervalo en 4 partes iguales, ¿no? 0, 0,25,
0,5, 0,75, 1. Y sumo las áreas de los rectángulos que quedan por arriba de la región, o sea, genero otra suma superior. Ahora sumo 4 áreas de rectángulos. Fíjense, siempre la función es la misma. Como busco sumas superiores, estoy tomando siempre el valor más grande que la función asume en cada punto. Bueno, esta área. Un cuarto, ahora todas las longitudes de los subintervalos miden un cuarto, o sea 0,25, por la función en 0. El siguiente rectangulito, el que está acá. Base, un cuarto, y la altura f en un cuarto, en el extremo izquierdo. Después el que sigue, este. Base, un cuarto, por el valor de la altura, lo que la función vale en un medio. Y en el último, base, un cuarto, por la función en 3 cuartos, que sería el 0,75. Sumamos, sumamos, sumamos y el numerito es 0,78125. Esa suma superior mejoró a la suma superior que tuve inicialmente, que era un 0,8. Si hacemos ahora lo mismo, generando las sumas inferiores, divido el intervalo en 4 partes iguales y en cada subintervalo elijo como valor el valor más chico que la función toma, el numerito es 0,5. 3, 1, 25. O es una suma inferior. ¿Qué logré? Yo tenía inicialmente que el área de la región estaba entre 0,875 y 0,375. Particioné el intervalo de trabajo en mayor cantidad de subintervalos y lo que de alguna manera logré es encontrar otras cotas nuevas que mejoraron las cotas anteriores. Ahora, el área de la región S y la acorralé un poquito más. Está entre esos dos números. ¿Qué sé yo? Algo gané, mucho no, porque todavía no sé lo que vale el área de la región. Por supuesto que esto no termina acá. Se sigue. Esto GeoGebra me permite hacer estas sumas para generar rectángulos que tengan subintervalos de longitud cada vez más chica. Fíjense lo que pasa si yo ahora en GeoGebra, que se los voy a mostrar, le pido que me haga una suma superior y una suma inferior dividiendo el intervalo de trabajo en 10 partes iguales. Esta es la suma superior, 0,715, y la suma inferior es 0,615. Estoy acorralando cada vez más el valor del área de la región. Bueno, esto estuve haciendo hoy. Estas cosas, olvídense de esto que muestra. No va esto. Ahí terminamos, quédense tranquilos. Yo puedo cargarle a GeoGebra o directamente suma, y ahí ya está, suma superior. Le digo quién es la función, 1 menos x al cuadrado. El extremo inferior del intervalo fue el 0. El extremo superior del intervalo, el 1. Y el número de rectángulos, supongamos que pongo 10. Bueno, agrando un poco, que me quedó medio pequeñito. Ahí. Puedo hacer la gráfica de la función porque no me la grafica. 1 menos x al cuadrado. Está la gráfica. Y de la misma manera que hago suma superior, puedo hacer suma inferior. Suma inferior. Ahí va. Apenas le puse la i ya, esta. La función es la misma. 1 menos x al cuadrado, aunque ya la cargué, la podría haberla llamado f. 0 el extremo inferior, 1 el extremo superior y el número de rectángulos 10 de nuevo. ¿Qué me hace? Vamos a poner otro color porque no se ve nada. Celestito.
me genera, voy a tapar la anterior, todos los rectangulitos adentro. Si tapo esta y dejo visible la otra, los rectangulitos por arriba. Suma superior, suma inferior, ¿no? Imagínense si ahora en vez de en 10 partes iguales lo pongo en 100. Y esta también. En vez de en 10, pongo 100. Lo que quiero mostrar, si muestro las dos a la vez no se ve nada. Tendría que hacer mucho zoom para mirar las dos, fíjense. Suma inferior, suma superior, ¿no? Y lo que me importa es esto. Estos dos numeritos, que son justamente el resultado de la suma, ¿qué están viendo acá? Esta era la suma superior, la que estaba en naranja, y la que está en celeste, suma inferior. ¿Qué puedo ver? A lo que venía teniendo, ¿no? Porque yo tenía esto, ya con 10. 0, 6, 15, 0, 7, 15 aproximadamente, ¿no? Y ahora acá, estos dos numeritos. ¿Qué puedo darme cuenta? Y correlaste un montón. Exactamente. Y nada más con haberlo particionado en 100 partes iguales. Imagínate si yo sigo particionando esto en mayor cantidad de partes. Entonces yo, bueno, lo que sí saco, rescato hoy, al menos como información, es que cuanto mayor sea la cantidad de subintervalos en los que divido a mi intervalo dominio, las sumas superiores y las sumas inferiores tienden a parecerse cada vez más. Por supuesto que lo que después vamos a tratar de hacer es ver básicamente exactamente cuál es el área de esa región, que hoy me voy sin esa información, ¿no? En principio, pareciera que el área de la región está entre un 0,67, 665, no sé, pero por ahí anda. Todavía no sabemos exactamente, eso lo dejamos para mañana. O sea, esto sería el famoso continuará. Hasta acá hemos llegado hoy.